actuador o impulsor de cabezales. Acá está este eje, donde pivota el brazo. De este lado entonces el bracito que se mueve, posicionándose en un lugar muy preciso de la superficie del disco. Eso lo hace el actuador o impulsor que tenemos acá atrás, de cabezales. El motor que gira a una velocidad que varía. Los más antiguos en 5400, normalmente 7200 y también lo hay de 10.000 RPM. Obviamente que eso está relacionado con la velocidad del disco duro de transferencia de archivos. A mayor velocidad, más rápido es el disco. Pero bueno, siempre también quedará más sujeto a vibraciones o ruidos, sonidos, etc. Consta también de una parte electrónica. La parte electrónica ahora damos vuelta el disco y la podemos ver acá atrás. Acá ven la conexión que envía la información al motorcito que va a mover los platos. Esta es la parte de atrás. Todo controlado electrónicamente. También la placa controladora del disco, que ahora la vemos de este otro lado, tiene un microprocesador, una CPU propia, porque acuérdense que en el acceso directo a memoria es este microprocesador que se queda con las líneas de direccionamiento y directamente a través de estos buses carga la memoria RAM directamente con los programas que el usuario le hizo doble clic o eligió en ese momento. También tiene un pequeño buffer de memoria, tiene una memoria aquí. Esta memoria tiene los datos más usados, trabaja como caché. Tiene los datos más usados y más demandados del disco. El directorio, todo lo que sea más usado está ahí. Entonces, cuando vos a veces, si le llamas, si le pedís un dato al disco, lo primero que seguramente va a hacer es mandarte los datos que tiene en la memoria. Entonces, eso va a ser muy rápido, porque la memoria esta es electrónica. Después ya importa la velocidad sostenida que vamos a ir teniendo en la medida que vayan rotando los platos y vayamos enviando la información. Por eso está bueno cuando uno lee un disco duro que el fabricante no te diga que la velocidad del disco es la velocidad que va desde esta memoria electrónica hacia la placa madre, sino que te diga cuál es la velocidad sostenida, es decir, cuando pidas un archivo grande, porque esto podrá ser medio mentirosa la especificación. Bueno, pero este es un datito de color poco importante. Entonces, ¿qué más? Entonces, ¿qué hace? Posee, como dije, un microprocesador dedicado y se encarga de recibir las órdenes de la CPU, calcular lo necesario para leer o escribir en el disco. Así que todo el control, la electrónica del control, está en esta placa. Funcionamiento. Tenemos la operación de lectura y escritura. El actuador de cabezales desplaza los cabezales a través de los bracitos hasta el lugar donde empiezan los datos. Se espera a que el primer dato, que gira con los platos, ¿no? Los datos están grabados sobre los platos, llegue al lugar donde están los cabezales. A partir de ese momento, se lee o se escribe el dato con el cabezal correspondiente, en el plato correspondiente, en la cara correspondiente. Dentro de un disco duro hay varios platos que giran todos al mismo tiempo. Están todos fijados al mismo eje que están solidarios al motor. Los cabezales nunca tocan el disco, flotan en una capa de aire ultra delgada que se forma entre estos y los platos cuando giran. Se lo conoce como efecto Bernoulli. Es decir, el cabezal no toca el disco porque si no lo rayaría y lo rompería. Va como en un colchoncito de aire. El cabezal pasa tan cerquita, pero no toca. ¿Gracias a qué? A la película de aire que se crea justo en el borde del disco cuando rota a alta velocidad. Por eso el cabezal está en parking. Normalmente cuando está detenido, el cabezal está ahí en parking. Entonces primero arrancan los discos, se empieza a formar corrientes de aire y ahora suavemente el cabezal viene sobre el disco y ahí levita, no lo toca. O sea, por eso no es recomendable en un disco rígido
que esté funcionando de esos portátiles, a ver si tengo alguno. No está bueno que cuando esté andando un disco, entonces lo golpeemos o algo, porque si le doy un pequeño golpe, probablemente la cabeza pueda rozar el disco y perderías una banda de datos. Acá tienen, en este caso, este es uno externo que utiliza la interfaz USB. ¿Ves que tiene este ganchito? Bueno, después hablaremos de esas interfaces, cómo se conectan los discos. Pero si tenés uno externo o un gabinete o algo, no está bueno que uno golpee el disco cuando está en funcionamiento. Cuando está detenido no hay problema porque la cabeza está en parking. Y normalmente lo que hacen ya hace unos años en esta parte, los fabricantes de discos duros, de estos de estado sólido, de mecánicos que iban en las notebooks, que ahora medianamente las notebooks ya todavía tienen mecánicos, pero tienen más bien estado sólido, que ya veremos más adelante. Lo que hacían era poner un sensor, un acelerómetro en el disco. De modo que si accidentalmente el usuario, supongamos, estaba en una conferencia presentando algo, caminando por el escenario, no sé, y la notebook se le caía de las manos al piso, el sensor como el que tienen los coches para los airbags, el sensor detectaría alguna aceleración que no es adecuada y entonces mandaba a parking la cabeza. O sea, lo mandaba inmediatamente a parking esperando que la notebook cayera, pegara en el piso, se rompiera, lo que sea, pero se salvara la información del disco. Luego un técnico quitaría el disco, lo pondría en otra máquina y recuperarían toda la información, que es lo más importante. Al menos en un país desarrollado. Nosotros lloraríamos por la máquina rota, pero bueno, allá llorarían mucho por los datos más que por la máquina. Bueno, entonces esas pequeñas cosas ocurren y entonces conociéndolo por dentro, lo trataremos mejor nada más. Y bueno, no es poca cosa. Vamos a ver cómo se organizan los datos. Los platos tienen un conjunto de anillos concéntricos llamadas pistas. Fíjense ahora, acá está muy exagerado, ¿no? Para que ustedes lo vean. Una pista, un espacio libre, otra pista. Estos son anillos concéntricos, es decir, si te lo imaginas como que la pista era única, como si fuera una espiral o como en los discos de vinilos que viste esos vintage, no. Estas son todas las pistas, los platos tienen pistas que son todos anillos concéntricos. Comienzan y terminan en un anillito y luego tenés un espacio vacío y hay otra pista. Este dibujo está terriblemente exagerado, ya que no lo veríamos con los ojos, una pista pegadita al lado de la otra, y así muchísimas en la cara superior. En la cara inferior de este plato o de este disco, lo mismo, se repite todo de nuevo. Del lado de abajo también tenemos, y exactamente en las mismas posiciones relativas, abajo tenés de nuevo otra pista dibujada. Puede haber miles de pistas por cara. Por recién la foto viste lo que era una cara. Ahora hay miles de pistas puede haber en una cara. Las pistas adyacentes están separadas por bandas vacías. O sea, entre esta pista y esta otra hay una pequeñita banda vacía que está gris que te estoy marcando acá. Acá dice banda vacía interpista. Luego, los datos son transferidos hacia y desde el disco en sectores. Hay cientos de sectores por pista. Acá dice S6. Esto quiere decir que esta pequeña porción es el sector 6. A ver, sector 1, sector 2, sector 3, sector 4 y así sucesivamente, punto suspensivo. Muchísimos sectores, en cada una de las pistas. Más o menos 512 bytes es el tamaño casi universal de un sector. En realidad son 600 bytes,
por las cuales hay 88 bytes en cada uno de los sectores dedicado al formateo del disco. El formateo es una pequeña dirección para que la cabeza, cuando lea, se ubique de en qué pista estamos, en cuál es el número del sector en la pista, es solo por organización. Así que hay que gastar 88 bits para eso. Entonces, los útiles serán 512. Y así como en la memoria nosotros la mínima unidad que accedemos son 8 bits, acá en el disco duro la mínima unidad que accederemos por ahora, como verán, es un sector, que es de 512 bytes. Así que si querés escribir un archivo en el disco duro, que tiene a lo mejor, hiciste un programa en lenguaje de máquina y gastaste 30 bytes, bueno, no podés almacenar solo 30, sino que vas, bueno, almacenás 30, pero gastás un espacio de 512, listo, eso es lo menos que podés hacer. Y todavía puede ser que sea más lo que tengas que gastar. Ahora vas a ver cuando seguimos adelante. Los sectores se separan entre ellos por una banda intersector. Entre un sector y el otro hay una pequeña bandita vacía. Todo esto es por la organización del disco y para que la controladora, la placa verde, pueda realmente tener bien en claro dónde está la información en pistas y a su vez las pistas divididas en sectores. Y bueno, donde después poder ir y ubicar un archivo que ha grabado, no sé, hace un tiempo y va ahora a recuperarlo y tiene que ir exactamente a ese lugar a buscar. ¿Dudas hasta acá? ¿Lo van entendiendo? ¿Preguntas? ¿Estamos bien? ¿Continúo o vuelvo para atrás? ¿Alguna pregunta que le quedó? ¿Duda? ¿Nada? Uy, se fueron todos a dormir de nuevo. Ah, todo bien. Por ahora bien. Hay un delay, loco. ¿Dónde están viviendo ustedes? ¿En Estados Unidos? Acá andamos, hijo Juan. Bueno. Mira la Juli. Bueno. Los sectores de las pistas del medio tienen el mismo tamaño que... Sí, Juan, los sectores siempre tienen el mismo tamaño. Puede ser que por física, ¿viste? Entren menos sectores. Entren menos sectores o estén más apretaditos en el disco, ¿no es cierto? Pero nada más que eso, sí. Siempre el tamaño es fijo, el tamaño del sector. Es casi universalmente, te diría que son 512 bytes. Puede haber fabricante que ha hecho un sector de un tamaño más grande y otro de tamaño, ponele más pequeño. Normalmente, en general, cada sector son 512 bytes, nada más. La banda vacía es solamente para separación, sí, no tiene otra función. Y esa separación tiene el tamaño justito para que acordate a la velocidad que pasan estos sectores debajo de la cabeza, porque está rotando a 10.000 RPM, ¿sí? Es alta, entonces esa pequeñita banda de separaciones para que el cabezal se dé cuenta dónde termina un sector y comienza el otro. Cuando va a pasar de uno al otro, tiene que haber una pequeña banda, porque si no lo interpretaría como un único. Bien, para eso nada más. Bien, Ismael. Viste que había algunas dudas, ¿no? Pueden tirarlas por el micrófono mientras yo voy hablando. Ya hacemos un ida y vuelta de esto. ¿Alguna otra preguntita? Bueno. Seguimos adelante entonces. Atención ahora. Míralos ahora, todos los discos están separados en un dibujo. El conjunto de todas las pistas que tienen la misma posición relativa se denomina cilindro. Fíjate que es un cilindro. Este naranja elegí. ¿Ves que hay toda una línea de punto naranja así? Todas estas tienen la misma posición. Todas estas pistas naranjas que yo elegí ahora tienen la misma posición relativa. Tanto las pistas superiores, que son todas las que ustedes están viendo, como las inferiores naranjas que están en las caras de abajo que ustedes no están viendo,
A eso se le denomina un cilindro. Como verás, hay muchos cilindros. Hay tantos cilindros en el disco como pistas, como número de pistas tenemos, ¿no? Eso se hace a lo largo de todos los discos. Así que si te dicen, bueno, el disco tal tiene tantos cilindros, esa información sirve para hacer un cálculo de capacidad. Porque si yo ya te digo, bueno, a ver, el disco tiene tantas pistas, o te digo que el disco tiene tantos sectores por pistas, y que el disco tiene tantos cilindros, listo. Alguno de todos estos datos que yo te dé, como vos lo tenés claro en tu cabeza, puede ser que lo uses para empezar a multiplicar. Bueno, diría, a ver, 512 bytes por sector, tantos sectores por pista. Después decimos, bueno, y por cilindros. Vas multiplicando y ya calculas la capacidad de un disco. Así que hay muchas formas de hacer ese cálculo, pero si vos entendés bien qué es cada cosa, va a ser fácil porque es una cuestión de multiplicación. ¿Qué es un clúster? ¿A qué se le llama clúster? Grupo o conjunto en inglés. Es un conjunto de sectores que componen la mínima unidad de asignación o de almacenamiento de datos. Ajá, entonces el clúster es un conjunto de dos o más sectores. Los archivos se almacenan en uno o varios clústeres. Si el archivo es más pequeño que un clúster, lo ocupa por completo. Así que como te había dicho recién, si la mínima unidad donde podías almacenar era un sector, pero todavía ahora viene el sistema operativo. Si el sistema operativo decide tomar de a 3 sectores a la vez, listo. Ahora un archivo pequeño, 3 sectores a la vez sería un clúster. Bueno, ahora un archivo pequeñísimo va a tomar 3 sectores. Chao, se desperdiciarán 2 y a la vez, a lo mejor más de la mitad de uno. Pero bueno, así son las reglas. Lo que pasa es que cuando los archivos son grandes, entonces el sistema operativo le conviene más agruparlos, tomar una unidad más grande en el disco y ya, y que se llama clúster. Entonces, en síntesis, ¿qué es el sector? El sector corresponde al formato físico. Cuando compras un disco duro, viene formateado, sino también es un proceso, el formateo, que es hacer todas estas marcas y le toma un tiempo grande a la computadora hasta que define bien los sectores, le pone todos los 88 bytes a cada uno, va haciendo todas estas marcas. Bueno, este es el sector, entonces corresponde al formateo física y es la mínima unidad física donde vas a escribir o guardar o leer la información. El clúster es el formato lógico del sistema operativo. Si el sistema operativo se le ocurre, se le ocurre decir que la mínima unidad que va a elegir son 3, 4, 5 sectores, bueno, a ese le llama un clúster y pasa ahora a ser la mínima unidad lógica donde va a almacenar la información. Bueno, entonces aprendimos pistas, aprendimos sector, aprendimos cilindro y aprendimos clúster. Todas estas palabras no debemos confundirlas entre ellas y debemos tener clara, y ahí hay el dibujito que lo aclara. Espero que no tengas dudas. Acá se puede ver la pregunta que recién nos hizo Juan Cruz. Fíjate medianamente, en este caso, estás teniendo el sector, tenemos la misma cantidad de sectores como está dibujado, parece la porción de una pizza acá. Evidentemente que los fabricantes, si ellos ven que en esta pista pueden poner más sectores porque hay más espacio, y lo hacen. Ya hay muchas variantes, no tenemos una única estructura de un disco duro que todo el mundo estrictamente utilice eso, ¿no? Pero bueno, medianamente las definiciones que nos importan, y después veremos qué variaciones pequeñas hace cada fabricante. Las definiciones más importantes son estas que les he puesto acá en este dibujo. En este dibujo dije.
Parámetros para medir las prestaciones de un disco y de nuevo, todas estas son palabras a recordar. Tiempo de búsqueda. Chic. Es el tiempo que tarda la cabeza en posicionarse sobre una pista. O sea, todo comienza con la cabeza que tiene que salir del parking y después ir y posicionarse en una de todas las pistas que tiene, que dijimos que podía haber hasta 1000 pistas. Bueno, el tiempo que tarda, evidentemente que no va a tardar lo mismo en posicionarse en el primer anillo del borde que en el último del centro. Bueno, pero nada, se calcula un tiempo medio y se le llama el tiempo de búsqueda. El tiempo de búsqueda es el tiempo que tarda la cabeza en posicionarse sobre una de las pistas. ¿Qué pasa después, una vez que estás sobre la pista? ¿Qué pensás? ¿Qué tenemos que hacer para encontrar un dato ahora, una vez que estás parado en la pista? Viene el retardo o latencia rotacional, que es el tiempo que tarda el sector en alcanzar a la cabeza. Acuérdate que la cabeza está quieta, el que se mueve es el disco, los sectores pasan por debajo de la cabeza. Entonces, depende de la velocidad de rotación el tiempo y se toma como promedio la mitad del tiempo que el disco emplea en dar una revolución. Así, por ejemplo, si un disco gira a 15.000 RPM, da una vuelta cada 4 milisegundos. Entonces, el tiempo rotacional es de 2 milisegundos. A ver, una vez que vos venís entonces con la cabeza y te paraste en la pista, ¿qué tenés que esperar ahora? Tenés que esperar que el sector pase por debajo de la cabeza. Eso puede ocurrir con mucha suerte, puede ocurrir inmediatamente, porque ni bien llegaste, ahí está llegando justo el sector que vos querés. Pero en el peor de los casos es que vos llegaste justo cuando el sector acababa de pasar. Así que se tiene que dar la vuelta completa y volver a llegar de nuevo a la cabeza. Bueno, se dice entonces que este tiempo ahora ya es largo porque le llevó una revolución entera llegar abajo a la cabeza. Promedio, la mitad. Con eso no le erras. La estadística no falla. Entonces, al tiempo de búsqueda anterior, que era posicionar el brazo sobre la pista, ahora agrégale la mitad de un tiempo de rotación que tarda el sector en llegar a la cabeza. Y ese se le llama a ese tiempo retardo o latencia rotacional, este último. Después viene el tiempo lo que le llamamos tiempo de acceso, entonces es a la suma del tiempo de búsqueda más el del retardo rotacional. O sea que la suma de esos dos le llamamos tiempo de acceso del disco. Tiempo de transferencia, por otro lado, ahora depende del tamaño del archivo que vas a transferir. El tiempo de transferencia evidentemente que va a ser mayor cuando más grande es el programa que estás queriendo cargar del disco duro a la memoria. Y lo definimos como tiempo igual a V, la cantidad de bytes que tiene el programa a transferir, que podrán ser gigabytes, no sé, un programa grande. N es el número de bytes que tiene una pista. N es el número de bytes que tiene una pista. Y R es la velocidad de rotación en vueltas por segundo. Entonces, esto sería R es vuelta por segundo. ¿Por qué? Porque por cada vuelta que das, vos te levantás una pista de información por cada vuelta que te das. Por eso el tipito le puso acá al lado N, que es el número de bytes que tiene una pista. Y entonces eso, el número de bytes que tiene una pista es fácil, sería ver cuántos sectores tienen y después de los sectores que tiene esa pista multiplicar por 512 y ahí supiste el número de bytes que tiene una pista. Multiplicado por la revolución, la cantidad de vueltas que da es a la velocidad que levanta datos del disco. Entonces así se lo calcula. Fíjate que dimensionalmente da bien, porque byte con byte se simplifica y estos son vueltas sobre segundos. Segundo se va para arriba, el tiempo está en segundos. Está bien que revoluciones está en el denominador, porque cuando más altas son las revoluciones,
más chico es el tiempo de transferencia del archivo. Bueno, acordate que esto entonces es un tiempo extra que depende del tamaño del archivo a transferir, se le llama tiempo de transferencia. Por lo tanto, el tiempo de acceso medio total se lo va a expresar como la suma de los tres. Es el tiempo de búsqueda, o sea, brazo actuador posicionándose sobre la pista, más el latencia rotacional, esperar que el sector pase por debajo del cabezal, más este último tiempo que depende del archivo, y eso es una buena medida para comparar entre un fabricante y otro quién hace mejor las cosas a la hora de seleccionar para comprar este dispositivo. Bueno, ¿cuáles son las interfaces y las velocidades que tenemos actualmente? Y no actualmente, las anteriores también veamos. Las interfaces entonces es la forma, es el puerto por el cual vos conectas ahora el disco a la placa madre. Y entonces las más antiguas se la conocían como la IDE, Integrated Device Electronics, se llamaba la IDE. Tenía 16 a 166 megabytes por segundo de transferencia. Tecnología muy vieja que ahora ya no se usa. Pero bueno, ya van a ver una foto de cómo lucía el cable de esta interfaces. La primera entonces que surgió, la IDE. Es ese cable cinta ancho de color gris normalmente, que tiene un alambrito con un cablecito pegadito al lado del otro. Después tenemos SATA. Este sí se utiliza actualmente, el Serial ATA que le decimos, Serial Advanced Technology Attachment. Tiene una velocidad máxima de más o menos 600 megabytes por segundo. Si lo comparas con la tecnología anterior, valió bien la pena pasar a esto. Y esta es la que estamos utilizando en este momento. SATA es la interfase para conectar discos rígidos de estos mecánicos que los compramos aún hoy por baratos, porque el costo por bit es extremadamente económico y son muy confiables debido a que hace muchísimos años que se vienen fabricando, así que la tecnología está bien dominada y la gente los usa por económicos. Bueno, 600 megabytes por segundo. Podés calcular cuánto te tardarías en abrir un archivo de 2 o 3 gigas, cuántos segundos te llevaría en uno de estos de los más rápidos. Después tenemos otra tecnología que también convivió en la época del IDE, solo que fue evolucionando, que lo usan las workstation o computadoras un poco más profesionales, más grandes, servidores. Se llama SCSI, se lo pronuncia SCSI, es otra de las formas raras de pronunciar, como el ASCII, ¿viste? Esto se lo pronuncia como interfaz SCSI y viene de Small Computer System Interface. Y bueno, era mejor que la IDE, pero las más modernas de esas interfaces pudieran estar a la altura de las circunstancias del SATA, probablemente un poquito mejor también. Pero bueno, ahora más se usa en lugar de la SCSI en las SAS, digamos, en los servidores nuevos, se utiliza esta tecnología. Normalmente el SCSI como el IDE eran tecnologías paralelas, que si bien, o sea, los datos son enviados todos, los unos y ceros, todo al mismo tiempo, que parece con el sentido común que es la forma más rápida para enviar, pero tienen algunos efectos de segundo orden, como crosstalk entre medio de los canales, como que un cable está tan cerquita del otro que una información podría, dialogar entre ellos. Cuando la velocidad es muy, muy alta, eso trae un problema. La comunicación serial demostró ser mucho más económica y a la larga más eficiente, y por eso el IDE fue cambiado por el SATA, y digamos que es casi por SAS. Son todas tecnologías ahora donde los bits van
uno detrás del otro. ¿Se acuerdan como cuando estudiamos el shift register, que los bits entraban de uno detrás del otro? Obviamente que la tecnología serial por excelencia y rápida es la fibra óptica, donde uno va detrás del otro. Por lo tanto, si el medio es rápido, pueden andar las cosas bien igual. Otra tecnología también, si se quiere, con tecnología serial es la interfase que se usa para disco rígido, que es en este caso del que le mostré, que tengo yo uno externo acá y este pequeño disquito con su interfase USB en este caso, está usando el clásico conector. Tiene dos porque a veces este disco puede tomar mucha corriente, entonces el fabricante le ha puesto dos conectores, pero para poder tomar corriente de los dos puertos de la máquina y no sobrecargar a uno. A veces un solo puerto no lo alcanza a encender al disco. Pero en realidad por donde van los datos después por uno solo. Este otro apéndice es algo que a veces lo usas y otras veces no. A veces lo enchufas en uno solo y ya. Bueno, para eso nomás ves esto que te pueda confundir, pero es una vivada de la gente de hardware para hacer un parche, digamos. La velocidad es, como podés ver, USB. Es baja la velocidad de transferencia. Pero bueno, obviamente que tenemos el USB va mejorando. Todas las interfaces van mejorando año a año porque le van haciendo upgrade, mejoras y van cada vez más rápidas. Pero como verás es una solución de compromiso económica de conectar un disco duro que puede servirte para backupear algo o poner alguna película, lo que sea. Y bueno, entonces la velocidad de transferencia en USB, mira, compara, es muy baja, aunque la norma sea más nueva, ¿qué pasará a 80? Pero bueno, siempre terminará siendo baja, todavía no alcanza ni a la mitad de lo que era el IDE conector viejo. ¿Qué son entonces estos nombres? Interfaces, la forma de conexión que tienen los discos rígidos con la placa madre, por donde se ingresa la información y se saca la información. Veamos la IDE. Para la IDE o interfase vieja, entonces tenía un conector de 40 pines a la placa madre, es el bus de datos, más la conexión de 4 pines para la fuente de alimentación. Bueno, esto es la fuente de alimentación que siempre lo van a distinguir en todos los discos rígidos mecánicos. Y acá tenés el cable de cintas de 40 pines. Y ahí tenés lo que sería el conector donde ingresa, ¿no es cierto? Acá al lado, bueno, no se alcanza a ver, pero tenemos circuitos electrónicos que forman parte de la interfase que hace el nexo entre el disco y la placa madre. Así luce el conector. Este conector entonces se conecta aquí en en la otra mitad del conector. Y los últimos cables cintas tenían 80 hilos, justamente para evitar que una señal dialogue con la otra al lado. Esto pasa cuando las señales se mueven a alta velocidad, ya que se forma un pequeño capacitor, eso lo ven, son conceptos de física 2, pero entonces ese capacitor puede provocar un acoplamiento entre una señal y otra y su vecina que está al lado. Entonces lo que hicieron los tipitos es poner una línea para datos y una línea para ground, 0 voltios, que se queda quieta, inútil, no lleva información, solo es 0 voltios. Luego otra línea para datos y otra línea para ground, duplicando el tamaño de estas cables cinta en la época, consiguiendo mejor eficiencia, pero la cinta, vean cómo luce, es enorme, es costosa y encima impide el flujo del aire adentro del gabinete porque todas estas cintas puestas adentro bloquean todo el movimiento de aire. Bueno, van a ver ahora que esta interfase ya no se utiliza más y mira que este disco está ahí la fecha en el 2004, tampoco que era de Colón, ¿no? Sino que, bueno, estaba por acá en nuestras décadas de la humanidad, no es una cosa que fue muy del pasado. Ahora se sustituye por el SATA, el Serial ATA, que es el que utilizan ustedes. Fíjate que el conector ahora
tiene 7 pines para los datos, más la conexión de la fuente. O sea que ahora solo van 7, no 40 ni 80 hilos como teníamos en la versión anterior, y solo 7. Donde la información serial viaja por 2 o 3 cables de allá adentro, colocados, bueno, 2 o 3 vías, digamos, los 7 cables. Entonces, la información puede viajar de entre los 150 para los discos un poquito más lentos y 600 megabytes por segundo para los discos mecánicos más rápidos. Fíjense que también posee la conexión estándar de la fuente de alimentación. Esa va por otro lado, que le da la tensión de alimentación, generalmente 5 voltios y más o menos 12 voltios. Eso es lo que le llega en este lugar, pero que es poco importante por ahora. Así luce entonces el conector macho y hembra, digamos que va de un lado y del otro, y que no podemos conectarlo de otra forma, al revés, porque no hay posibilidad, y eso establece la conexión entre el disco rígido y la placa madre con esta interfaz, entonces SATA. Vamos ahora a los discos de estado sólido, que están muy de moda, y que está bueno porque mucha gente hace la upgrade en la máquina, una Nodu, por ejemplo, le ponen este tipo de discos, con lo cual se consigue que la máquina arranque muy rápido, y entonces, nada, se estira un poco la vida útil de la máquina, y eso. Entonces, acá tenemos Solid State Drive, que sería las siglas de disco duro de estado sólido, y tenemos el conector de M.2, sería el formato del conector donde va colocado el disco, con interfaces que son SATA y NVMe, que quiere decir no volátil memoria express. Esto quiere decir que es memoria no volátil y que va por el bus del PCI Express. El PCI Express fue un bus muy rápido creado en las placas madres para las placas gráficas, para la GPU, para las placas aceleradoras de video. Ese fue un bus muy especial y ahora están usando ese mismo bus para, que es rápido, para conectar ahí en ese mismo lugar los discos duros más modernos, los discos de estado sólido, pero los más modernos. Por ejemplo, vos tenés 2 interfaces de disco duro, tenés disponible, no es que vas y compras un disco duro y lo resolviste, no, mira bien. Tenés 2 tecnologías, la SATA, que es la misma tecnología del disco duro de estado sólido que recién te expliqué, va por el mismo bus, o la interfaz es NVMe, o sea, NVMe, que son de almacenamiento y que esta última utiliza la tecnología PCI Express, como te dije. La SATA, en un disco duro SATA, te puede transferir hasta 700 megabytes por segundo. No es gran cosa, estaría a la altura de la circunstancia de un disco duro, rígido, mecánico, de los más alta performance, de aquellos que tenga 15.000 RPM, o sea, uno casi que estamos ahí cerquita con la velocidad. Y generalmente así luce el disco de estado sólido. Tiene esta ranurita donde después lo va a conectar a un conector de este tipo M.2. Si tenés 2 ranuritas, corresponde normalmente a SATA, que tiene 2 ranuras. Y este sería el disco de estado sólido más barato y más lento. Pero si tenés esta otra tecnología, en NVMe, esta transfiere datos, mira, de 2,5 a 4 GB por segundo. O sea que, ojo, los 2 estados sólidos, pero nada que ver. Y incluso hay tecnologías de este fabricante de alta performance que te puede transferir 7 GB por segundo. No es, eso es 10 veces más que lo que puede transferir esta otra tecnología.
Entonces, tiene una sola ranura. Esta es la tecnología, digamos, que valdría bien la pena. Si vas a comprar una placa madre, evidentemente que ya vienen con este conector M.2 que puede admitir discos, entonces, con la interfase NVMe que utiliza el bus PCI Express para transferir información a altísima velocidad, porque ese bus va directamente al CPU. Y entonces está bueno porque acordate que las memorias tendrían que estar lo más cerca de la CPU, por eso la caché, la RAM debería estar lo más cerca de la CPU. Pero también el disco rígido, que normalmente está allá lejos en el gabinete y un cable rojo que baja, largo y que viene, bueno, SATA, bueno, 700 megabytes por segundo, pero si te pudieras acercar a la placa madre, ¿y cómo voy a hacer eso? Y con un disco estado sólido vos lo podés enchufar en la placa madre. Ah, buenísimo. ¿Y por qué, y qué enrutamiento? ¿Por dónde van a ir los datos? Y por el PCI Express. Ah, eso es un más rápido, porque yo recuerdo que ahí iban los datos de las placas gráficas. Ah, excelente. Bueno, más o menos la tendencia está muy llena de sentido común y hacia ese lado van los fabricantes actualmente. Veamos una placa madre moderna del año pasado, armada. Acá pueden ver ustedes el procesador. Acá tienen al procesador. Esta vez no ven el disipador de calor de aletas que estaban acostumbrados porque la tendencia moderna ya es todo refrigerado por líquidos. Acá hay dos caños o mangueras donde circula el líquido refrigerante, que va a un gran radiador enorme acá y un ventilador gigantesco que puede girar a bajas RPM, pero soplando. Lo importante es que el aire pase a través del radiador y enfríe el micro. Entonces no es lo mismo tener un ventilador chiquitito soplando justo acá arriba del micro que tener una bestia grande soplando en un radiador gigante. Un ventilador más grande hace menos ruido, menos contaminación sonora y entonces logra el objetivo mucho mejor porque el líquido en definitiva enfría a la CPU que se encuentra aquí. Miren, otra más. Acá tienen módulos DDR4 disipados también en calor, pero pegaditos al micro. No pueden estar más cerquita del micro. Comparados con las placas que yo les mostré más viejitas cuando les enseñaba, ¿se acuerdan? Las ranuras azules y negras de la memoria estaban bastante retiradas del lugar. Acá están bien pegaditas al micro. Y ahí al lado hay una unidad de disco duro de estado sólido que está agarrada con un disipador de calor, pero que ahí lo podés ver vos cómo luciría el disco duro sin disipador de calor. Esto es porque es un disco extremo. Y fíjate que está cerquita del procesador, ¿no? En el bus, acá se ve el conector M.2 que tiene la tecnología PCI Express. Como te digo, abajo tiene el cableado de PCI Express. En la tecnología PCI Express, la información, si bien son muchos hilos de cobre uno al lado del otro, por cada par de hilos de cobre va una información serial de alta velocidad. O sea que la tendencia de hacer comunicaciones de tipo serie sigue siendo adoptada y va ganando cada vez más. Fíjate también que la placa aceleradora de video de esta máquina está pegadita al núcleo, al procesador. ¿Por qué? Porque también a través de ese bus PCI Express, este micro puede llegar a usar las memorias RAM GDDR6, ¿se acuerdan? Que estaban aquí en la placa aceleradora. Si es que un científico en este momento quiere correr un algoritmo muy complicado y que no tiene manejo gráfico importante, no tiene nada, está apagada la máquina mientras calcula. Entonces le usa toda la RAM de la placa aceleradora, la usa para su cálculo, el cálculo de su algoritmo. El procesador dispone de esa memoria no solo de la DDR4, sino de estas otras que están en la placa aceleradora. Esa sería la tendencia moderna de una máquina
Y, por ejemplo, acá tengo un fabricante cualquiera, pero para que ustedes vean que se repite el fenómeno. Mirá, puso los slots de memoria RAM con sus colores bien identificados para poder hacer el dual channeling. Bien alrededor y cerquita priorizan estos en los nuevos diseños del procesador. Yo creo que está bueno, que tiene mucho sentido común y no sé por qué no se hizo antes, porque hace rato que venimos viendo placas madre, pero no con esa disposición. Mirá el conector M.2 donde podés poner un disco de estado sólido. Está todo muy en la vecindad del procesador. Acordate que al extremo la mejor memoria y la más rápida es la caché que está adentro. Y todavía mejor que esa, los registros que están propios al lado de la unidad de ejecución, ¿no es cierto? La unidad de control. Bueno, estudiantes, esa medianamente es... ¿Te duele el bolsillo, Juan? Recién lo veo, un riñón y medio. ¡Wey! Me perdí todo esto que habían opinado. La banda va así, sí. El buen water cooler. Sí, esa máquina más o menos costó $5.000, Juan, la que está en la foto. En el año pasado, hoy en día es probable que haya una máquina del doble de potencia y la mitad de precio, no sé, allá, ¿no? Acá directamente sabemos, aprendemos. No nos vamos a quedar por no poderlo tener, pero eso sería más o menos la tendencia y si quisiéramos hacer, no conozco a este fabricante, le soy sincero, es cualquier foto agarrada así al azar de internet, pero para que vean ustedes la tendencia en cómo están pensando los fabricantes actuales. ¿Cuánto vale, Máximo, una RTX 3090? ¿Eso es lo que tengo yo acá, en la foto? ¿Cuánto vale? La más barata vale $600. Mucha plata. 6 por 2, 1.200.000. Ah, no, 600.000 pesos. Ah, 600.000 pesos. Vale más que mi 205. Y eso que mi 205 arranca solo con el teléfono celular. Y esta es una placa aceleradora que la hicieron en China, no se compara. Y bueno. No, bueno, nada es comparable. De todas maneras, sí, está bueno. De todas está pasando con la tecnología. Los módulos lucen como la foto de acá abajo. Acá abajo pueden ver los modulitos con una ranura, dos ranuras, etcétera. Y los distintos formatos que tenemos que van a los distintos dispositivos. Así que, bueno, estudiantes, eso es todo. Fin de lo que hemos visto. Si tienen alguna duda, nada, aprovechen para preguntar ahora. Yo voy a habilitar en este momento la solapa de disco rígido para que puedan armarse de esta información. Y obviamente que después queda abierto TDP. No sé, Juan, ¿de dónde lo viste al TDP? Tengo que googlearlo. Thermal Design, algo más. Ah, sí. Sí, debe ser ingeniería térmica, de cómo hacer las placas, el diseño del gabinete y esas cosas. Sí, pero no le he puesto mucho cuidado, te digo. Pero son lindos temas de que lo que cada uno le gusta y para cuando toca armar alguna máquina buena, uno va buscando a los fabricantes. Hay muchos fabricantes, MSI, Asus, Intel, montones de fabricantes que han hecho y siguen haciendo placas madre. Y van cambiando con el tiempo. Hay momentos que alguna marca está muy por encima del resto y viceversa y así, y también van apareciendo nuevas. Entonces
Lo mejor es, obviamente, como cuando te toca tomar la decisión para comprar un coche o una casa en determinado barrio o lo que sea. No es algo que uno lee 2 minutos, ah, sí, hago esto y voy. No, hay veces que toca estar muy en el tema y eso significa que puedas estar leyendo hasta 15 días sobre el tema. Ahí estás filoso y estás en condiciones de tomar la mejor decisión. Obviamente que para comenzar a hacer esta lectura no puedes entrar sin ninguna idea. Con estos temas que estuvimos viendo en clase, inmediatamente te va a ayudar a ingresar en el mundo y vas a estar en el estado del arte después de un tiempo de lectura. También va a pasar que si te dejaste estar 2 o 3 años y te toca hacer, vas a tener que arrancar con todo de nuevo y te vas a encontrar con mucha tecnología nueva y cuesta. Siempre la toma de la decisión va a aparecer después de varios, puede ocurrir. Después, yo también te digo que después de 15 días, la decisión era lo primero que leíste, pero eso no lo vas a saber hasta que no te fumes los 15 días. También eso te puede pasar. Son todas las cosas que nos van a ir en el procedimiento de búsqueda de lo mejor a relación performance, calidad, precios. Relation, rate. Bueno, no sé qué se me ocurre. Ahora, podríamos mencionar algo. Lo que voy a hacer ahora es, vamos a un recreíto. Me ponen presente ahora. Y vamos a un recreíto. Habilito la pestaña. Al regreso, probablemente hablemos algo de tecnología Cisco Risk. Veamos eso. Como para hacerle un cierre a esto. Son las 9:35. ¿A qué hora volvemos? ¿A qué hora volvemos? El que primero que escriba. ¿Cuánto tomamos de descanso? ¿Cuántos minutitos? 9:35. ¿A qué hora volvemos? Sí, 9:50. Excelente. Ahí está el horario. 9:50 regresamos. Nos vemos en un ratito. Juan Cruz dijo 10. Bueno, 9:55 digo yo. Y hacemos de nuevo democracia. 9:55. Ahora están entrando todos los que vienen a poner presente. 9:55. ¿Qué sentido tiene? Hubieran seguido durmiendo. 9:55. Regresamos.
Bueno, volví. Olis, Olis, ¿cómo les va? Bueno, estamos de nuevo. A título de cierre de todos estos conceptos que estuvimos estudiando en las semanas anteriores y la del día de hoy, medianamente vamos a hablar de un poco más de lo mismo, algo que no es nuevo, pero que ustedes aprendieron cuando vieron la unidad de control, que teníamos dos opciones para hacer una unidad de control. La cableada que usaban mucho los procesadores de tipo RISC, ya que era compleja y de construir la unidad cableada, pero era rapidísima. Y entonces teníamos que tener poquitas instrucciones. Eso lo tenía la tecnología RISC, arquitectura RISC. Después estudiamos la CISC, que es la que usan los micros Intel AMD. Pero tiene un set de instrucciones complejos, tiene muchas instrucciones complicadas. ¿Por qué se hacía una y por qué se hacía la otra tecnología? Y a esas explicaciones medianamente lo vamos a ver ahora, tratando de hacer un cierre del por qué pasó todo esto, aunque no es mucho más de lo que vamos a agregar de lo que ya saben, sino que agregaremos pequeños detalles para que ustedes tengan bien claro cuál de las dos arquitecturas, la RISC o la CISC, te gusta más o te interesa. Y bueno, esto siempre, como siempre, servirá para tomar decisiones de cuál es el mejor hardware que necesitaré usar en el futuro. Empezaremos explicando un concepto que es el pipeline. ¿A qué se le llama pipeline en un microprocesador? Para comprender el pipeline o llamado segmentación de cauce en español, y para que ustedes lo vean de forma clara, por ejemplo, imaginemos que quien no le tocó ir a un lavadero de ropa donde se hacen estos ciclos de la ropa. El primer ciclo puede ser, la primera parte del ciclo puede ser poner en el lavarropa y este ciclo duraría 30 minutos. Luego pasamos la ropa al secarropa, con lo cual este ciclo duraría 40 minutos o 40 unidades de tiempo, pongámosle. Y en tercero, bueno, va a una zona de planchado, con lo cual el ciclo quedaría terminado, donde existen algunas máquinas especiales que ponen la ropa. Conclusión, la suma de estos tres tiempos te daría terminada la tarea. Y así comenzaría de nuevo el ciclo utilizando de nuevo los mismos aparatos. Profe, no está compartiendo. Ah, guau. Gracias por avisar. Entonces les decía que el orden del lavado comienza así, poniendo un caso común que están todos habituados. ¿A quién no le tocó ir a una lavarropas, a una lavandería, maldita sea? Y entonces ahí ponemos la ropa en el lavarropa, ahí tenemos el saco de ropa A que hay que hacer. Tarda unos minutos, 30 unidades de tiempo y lavó, después llevará 40 unidades de tiempo y se secará la ropa y por último pasará por las máquinas de planchado y el proceso estaría terminado en la suma de estos tres tiempos. Para luego agarrar el saco de ropa B y comenzar a repetir el proceso de nuevo lo mismo. Al final, el tiempo total, desde las 6 hasta las 12 horas, desde las 6 p.m. hasta las 12 horas, se hicieron 1, 2, 3 y 4 lavados.
Pero la idea podría ser pensada de la siguiente forma, con un concepto que se llama, en español, segmentación de cauce, que no estamos muy acostumbrados, pero en inglés sí escuchamos el pipeline. El pipeline, como una cadena de producción, está siempre pensado en optimizar los recursos y los tiempos. Así, por ejemplo, acá se comienza a lavar la ropa del saco A. Y en la segunda instancia de tiempo, cuando comienza a secarse la ropa del saco A, ya se pone la ropa del saco B a lavar. Cuando se está planchando, entonces, ahora, la ropa del saco A, se pone a secar la ropa del saco B y comienza ahora la acción de lavado del saco C. Con lo cual, ustedes pueden ver ahora en columnas cómo el proceso se va desarrollando. Al final, por esta utilización de los recursos de forma astuta, ustedes podrán ver entonces que el tiempo para hacer la misma tarea llevaría desde las 6 hasta las 9 y no hasta las 12 como llevaba de la forma tradicional. Se dice entonces que al comienzo, cuando lavamos la primera ropa y nada más, bueno, se tardó la media hora. Al comienzo no se nota ninguna ventaja. Incluso en la segunda etapa no se nota ninguna ventaja porque todavía no entramos en el ciclo perfecto. Hay lo que se llama al comienzo un estado de latencia, hasta que realmente llegamos a la tercera parte donde las tres acciones se están haciendo simultáneamente. Por lo tanto, a partir de este momento vemos que lavar, si los tiempos fueran idénticos, 30, 30 y 30, a hacer un lavado completo de un saco equivalente llevaría un solo tiempo. Por cada tiempo sale un saco completo a partir de ese momento. Si pensamos ahora en estos procesos de la instrucción como captación, indirecto, ejecución, interrupción, ¿se acuerdan que la instrucción estaba compuesta por 4 fases? ¿Qué les parece a ustedes si en vez de este ejemplo de lavarropa ponemos ahora las instrucciones? ¿Qué significaría? Que podríamos interpretar que un procesador hace una instrucción por ciclo. Por cada golpe de reloj ejecuta una instrucción si es que adentro ha sido pensado con una segmentación de causa importante, es decir, si el procesador tiene pipeline. El problema de hacer entonces el pipeline no es realizarlo porque el concepto es sencillo, sino que estos tiempos. El problema es estos tiempos. Recién te dije, si hubieran sido todo 30 iguales, hubiera sido la perfección. Pero bueno, la máquina de lavarropa se quedará esperando un pequeño fracción de tiempo, pero así todo ganamos un montón. Bueno, el problema entonces de hacer pipeline consiste en que hay instrucciones que no se hacen todas en el mismo tiempo, como en el caso de Intel AMD. Esas instrucciones son de largo variable, entonces si vos vas a intentar hacer una segmentación de cauce con instrucciones regulares, está muy bueno porque, o sea, cada uno de estos dispositivos tiene un tiempo similar. Pero si hay ahora en una máquina que hacer segmentación de cauce con instrucciones de largos muy variables, algunas duran 1 byte, con los cuales se ejecutan rápidamente, y otras tienen un largo de 6 bytes o más, se complica mucho la máquina así. Bueno, entonces veremos que por qué la arquitectura RISC, que tiene poquitas instrucciones, permite hacer una mejor segmentación de causa, permite tener una mejor pipeline. Y entonces, en ese tipo de máquinas se dice que ejecuta una instrucción por ciclo. En cada ciclo que va cambiando, va ejecutando una instrucción nueva. Se dice, en realidad, es que aparenta ser, porque vos fíjate que acá se están haciendo como una instrucción a la vez, aunque acá el planchado es desde el saco A, el secado es desde el saco B, y la captación, en este caso el lavado, sería del saco C. Se hace como una instrucción por tiempo y está un poco allí. En realidad, cada instrucción va a tener
4 ciclos mínimos de largo, pero lucen como que vas ejecutando una a la vez. Espero que hayan, entonces, sí, Juan, acabo de ver. Tratamos entonces con este ejemplito de pensar que adentro de las máquinas, entonces, todas lo hacen, para algunos tendrán más nivel de dificultad que para otros, pero el pipeline se ejecuta en la medida de lo posible porque hace ganar mucho tiempo a la hora de, bueno, correr los programas. Veamos entonces cómo fue un poco la historia de esta arquitectura CISC-RISC. Y entonces para lo cual tengo acá unas transparencias que solamente voy a usar algunas, las más. No voy a entrar en un detalle muy grande, pero voy a usar las más importantes que van acorde a lo que hablamos en la materia. Bueno, tenemos las arquitecturas RISC. Y vamos a ver la evolución de los CISC, análisis de los programas, cómo corren los programas en su interior, y vamos a ver el principio y características de las arquitecturas RISC. En realidad, veamos los comienzos. Como yo ya les había mencionado al comienzo, al principio, la memoria era costosa. Teníamos, como te digo, la Commodore 64, una maquinita de computadora doméstica que tenía nada más que 64 kilobytes de RAM. Hoy es tan irrisorio que cuesta que entre en la cabeza tan poquita cantidad de memoria. Sin embargo, allí se hacían muchas cosas, corrían un jueguito muy bonito. El lenguaje de máquina estaba terrible en ese momento, ya que había que optimizar la memoria. Entonces el objetivo, había que minimizar los programas en la memoria. Por lo tanto, si un procesador tenía instrucciones de lenguaje de máquina poderosas, grandes, complejas, como es la de Intel AMD que nosotros estudiamos, entonces estaba bueno porque vos podrías hacer un programa de alto nivel usando poquitas instrucciones de máquina. Esa era la idea cuando se crearon las máquinas, para que nos ubiquemos en el contexto. Esa entonces, junto con la microprogramación, que era hacer unidades de control microprogramadas, es decir, en la memoria ROM, ¿se acuerdan que podíamos hacer un repertorio de instrucciones gigantes? Porque simplemente en la memoria, en cada porción había una instrucción y eso era muy fácil. Entonces facilitaba la construcción de funciones más complejas. El lenguaje de máquina, entonces, más potentes y complejos habían en la época. Se hacían instrucciones cada vez más complejas y más complejas. Los programas, entonces, constan de menos instrucciones. Ahora los programas tienen poquitas instrucciones y hacemos un buen aprovechamiento de la memoria. ¿Por qué? Porque ocupan menos espacio y podemos entonces, en la misma cantidad de memoria que tener, poner más programas ejecutando. Al tener instrucciones bien complejas, hay menos tiempos de acceso a la memoria. Si se acuerdan, ir a la memoria principal, si bien la RAM es rápida, siempre se pierde un tiempo. Por eso, después inventaron la memoria caché para poder poner adentro de la memoria caché los programas, las porciones de programas más, los que se están usando más a menudo ahora. Igualmente, la memoria caché es de un tamaño finito, es pequeña, entonces está bueno que ahí se alojen instrucciones complicadas, porque poquitas instrucciones hacen muchas cosas. Además, se acorta la distancia con los lenguajes de alto nivel. Prácticamente una instrucción de lenguaje máquina está muy cercana a lo que el hombre piensa con sus instrucciones de alto nivel. En C, en Python, en Pascal, en todos los lenguajes de programación de alto nivel que existen y que existieron. ¿Es más fácil construir compiladores si está más cerca? Bueno, esto es cuestionable. Veremos. Puede ser, en el caso más ideal e hipotético,
estaría bueno porque vos prácticamente a cada línea de alto nivel le asignarías 2 o 3 de estas instrucciones de máquina poderosas y ya. Cuando compilas obtendría entonces un programa reducido. Pero el microprograma crece y se complica cuando se va por este camino. Crecimiento del microprograma por compatibilidad de familia, es decir, ahora tendrías que tener muchísimas instrucciones solamente para poder ser compatible con las familias anteriores. Permanecer en el microcódigo, una instrucción antigua que ya la podríamos desechar solo porque como queremos tener, como hizo Intel, compatibilidad para atrás, el microcódigo crece y crece. No importa, es una memoria ROM, está dentro del procesador. Hasta acá no habría tanto problema. Hay muchas instrucciones, con muchos formatos, instrucciones de longitud variable. Todo esto surge entonces en los primeros momentos, como eran las máquinas. Esto está relacionado con las arquitecturas CISC, Complex Instruction Set Computers. CISC, con C, Complex. Entonces, hasta acá estábamos hablando. Pero luego aparecieron las arquitecturas RISC. En realidad luego se relanza esto porque las RISC y cableadas medianamente que se hacían desde los comienzos. El tiempo de ejecución de un programa, ¿de qué depende? Depende del número de instrucciones que tenga, de la cantidad de ciclos que tenga cada una de estas instrucciones y obviamente del tiempo del ciclo, o sea, eso depende de la velocidad del reloj de tu máquina. Olvídate del tiempo de ciclo porque podríamos poner 2 máquinas que anden a la misma frecuencia de reloj, pero acá evidentemente que un programa va a tardar más cuando más instrucciones tenga para ejecutar y estas instrucciones tengan más cantidad de ciclos. Tenemos 2 opciones para mejorar el rendimiento. Vamos por el lado de la CISC. La CISC lo que te hace es minimizar y te minimiza la cantidad de instrucciones que va a usar. Tiene muchísimas, tiene un set de 200 instrucciones, pero minimizándolas, usando las mejores instrucciones sería la idea de esta gente. Pero incrementan el número de ciclos, porque hay instrucciones que usa esta gente que tiene 5 o 6 bytes, ¿se acuerdan de largo? Le llevan montonazos de ciclos. Lo que achica por i, muchas veces lo aumenta por ciclos. Bueno, y el tiempo de reloj lo teníamos definido. Las RISC. Minimizar los ciclos porque son instrucciones muy sencillas y todas llevan prácticamente poquitos ciclos, todas iguales, permitiendo hacer pipeline. Y incrementan el número de instrucciones. Claro, ellos tienen un set reducido de instrucciones, entonces el compilador no le queda otra que repetirla, hacer muchas de estas instrucciones para lograr hacer una función medianamente compleja. O sea que ustedes verán que acá hay una balanza bastante equilibrada entre una cosa y la otra. Por eso es que las dos coexisten de todas maneras. No es malo añadir instrucciones potentes, pero con estas consideraciones. Sopesar una mejora implementada por hardware y software, mejorar el rendimiento de algunas instrucciones complica el hardware. Puede ralentizar la ejecución del resto. El hecho que te está diciendo es que si vos vas a poner una instrucción poderosa y esta es tan complicada, te termina arruinando el pipeline, porque cuando le toca el turno de esa parte de la instrucción, todo el resto de los recursos se quedan colgados esperando que esto termine.
Entonces, el tipo, para evitar eso, hará nuevo hardware adentro, que es lo que dice sopesar la mejora implementada por... Tendrá que hacer más hardware y más hardware, que de hecho, si vos estudiaras un procesador de Intel AMD bien profundo, vería que han hecho varios caminos para tratar de hacer el pipeline, para tratar de acompasar todos estos problemas que tienen las instrucciones complejas, que les toma mucho más tiempo que las otras instrucciones más sencillas y complican la segmentación de cauce que venimos hablando. Después también hay que hacer un análisis de los programas. Los programas usan, qué tipo de instrucciones usan, los modos de direccionamiento que tienen, el formato que tiene la instrucción, también cuántas bifurcaciones va a hacer, porque en la bifurcación rompe la secuencia normal y hay que ver para qué lado agarra y cuáles son las instrucciones. Hay que en cada salto de estos hay que recargar el pipeline de nuevo, porque comienza una acción totalmente distinta. Ya no viene por la linda secuencia del programa principal. Llamadas a procedimientos, etcétera. Y también hay que estudiar el compilador, de cómo se comporta. Acá, por ejemplo, hay un estudio que hacen las universidades con un micro, bueno, en este caso es un micro muy viejo, pero no importa. Parece ser que hace frecuencias dinámicas. Fíjate que hace mucho movimiento y copia, el 32,85% de las instrucciones que usa estadísticamente nos está dando el 30%. Esto es movimiento y copia. Guarda que cuando quieras hacer entonces, si pensas en estadística, sos un tipo pícaro. Si querés hacer una mejora, trata de ir por ese lado, por lo que más se usa. Todo lo demás, si vos decís suma, resta, mira lo poquito que se usa. La multiplicación, nada. O sea, la división, el desplazamiento y rotación. ¿Se acuerdan todas las operaciones de shift? Muy poco se utilizan este otro tipo de... Entonces, esto es lo que los estudios que los investigadores hacen para después mejorar las arquitecturas. Parece ser que el movimiento y copia es lo que más ocurre. Entonces está bueno lo que pensaron en decir, vamos a poner un montonazo de registros. ¿Y por qué? Y si los datos van de memoria a registro, pongamos miles de registros en vez de 4 nomás. Y así vamos a tener un montón de información adentro y ganamos tiempo porque lo más que se hace es se lleve y traiga. Bueno, creo que te voy más o menos, esto es otro análisis similar, no voy a entrar, como les dije, en muchos detalles. También vemos que los formatos de las instrucciones tienen formatos variables, largos. Ya vimos algo con Intel muy sencilla, algunas instrucciones. Largos variables. Quisiera ir a algo más sustancioso ahora para explicar. Debiera hacer un filtrado de esto. Ahora veamos aquí estas conclusiones me gustan más. Las máquinas CISC ofrecen un amplio y potente juego de instrucciones, pero los compiladores solamente utilizan un pequeño subconjunto. ¿Por qué? Primero, las instrucciones de alto nivel no se ejecutan a los requisitos exactos del compilador. Las instrucciones de alto nivel no siempre hacen las cosas muy bien. Ya te doy un ejemplo. Y después, en segundo caso, un compilador le llevaría mucho tiempo analizar cuál es la instrucción más adecuada para cada caso. Tiene un repertorio de instrucciones gigante. Y resulta que después que compila, siempre recae en las mismas instrucciones, las más simples. Entonces matamos todo el esfuerzo de tener un poderoso lenguaje si el compilador después no va a tomar las mejores instrucciones. Además, cuando vos haces un for i igual a 1 to 20, por ejemplo, y vos le das una vuelta y comparás con el número 20. Haces otra vuelta y comparás con el número 20. Comparar con el número 20 toma un montón de tiempo.
A lo mejor si te hubieran dicho hacerlo en lenguaje máquina, vos hubieras definido un contador por 20 y cada vez que hubieras dado una vuelta le decrementabas 1, como hicimos en clase. Y ahí nada más te fijaba la bandera Z. Si le quitabas 1 y te fijaba la bandera Z, te evita un montonazo de tiempo. Que allá adentro, en los tiempos de ciclo, todo suma. Entonces, a veces el compilador no usa esas estrategias y las mejores instrucciones, como tampoco ordena las instrucciones sencillas que tiene de la mejor forma. Es ahí donde entonces una máquina que había sido creada para tecnología, una CISC, digamos, complex, digamos, Intel AMD, podrían haber sido creadas en un momento con un buen propósito. Al comienzo tratando de poner instrucciones grandes, o sea, complejas, para que ocupen poca memoria los ejecutables y que estuvieran muy cercano, como dijo, con el alto nivel. Pero lo contra la tiene cuando el compilador va a elegir de ese repertorio gigante de instrucciones, elige siempre las mínimas, las chiquitas, no le saca absolutamente ningún provecho a tanto esfuerzo que se ha hecho adentro para diseñar la máquina. Entonces, pensándolo mejor, habría que proporcionar primitivas regulares y ortogonales, no soluciones inútiles. Y el compilador, entonces, compondrá en cada caso la secuencia óptima de instrucciones. Hacérsela fácil al compilador sería la cosa. Pequeñas instrucciones, cuando habla de regulares y ortogonales, está hablando de que todas tengan medianamente el mismo tiempo de ejecución, las instrucciones, así se puede hacer la segmentación de causa, concretamente. Ortogonales que anden muy bien en todos los modos de direccionamiento, que sean bien flexibles, pero poquitas, y listo. Y no pedirles grandes cosas al compilador. Con eso te aseguras de que la máquina, a pesar de ser más sencilla, puede llegar a caminar más rápido que una máquina demasiado pensada y que, bueno, por los problemas que vimos, no lo logra. Entonces, las arquitecturas RISC tienen instrucciones de longitud fija. Normalmente tratan de tener instrucciones de longitud fija porque eso les hace funcionar muy bien el pipeline. Siempre, aún en los branch, cuando saltan, siempre se encuentra con que, pasada la pequeña latencia, se encuentran ejecutando una instrucción por ciclo. Pareciera que fuera una instrucción por ciclo. Entonces, es un formato muy regular. Las instrucciones son muy regulares. Es una arquitectura del tipo carga-almacenamiento, porque está enfocada en eso, porque vio que la mayor parte del tiempo se la pasa a los procesadores haciendo cargas y almacenamiento. La arquitectura es del tipo Harvard. La RISC, que fue de nuevo creada en la Universidad de Harvard. Los direccionamientos son bien simples porque las instrucciones son simples. Hay pocos parámetros y variables locales y utilizan muchos registros. Aceleran entonces el rendimiento gracias a esta regularidad y al pipeline. Y entonces, conclusión, son instrucciones simples, útiles, poquitas. Esa es la principal ventaja de la arquitectura RISC. Y como te digo, muchos servidores usan esa tecnología y curiosamente los pequeños procesadores de tu teléfono, todos esos núcleos son todos con esta idea. Acá tenés algunos modelos, por ejemplo, el primer RISC que se larga, RISC 1, tiene 39 instrucciones. El MIPS, procesador que lo vas a ver vos en algunos dispositivos. Yo recuerdo haber tenido una Cassiopeia, que era una pequeñita computadora de bolsillo de la década del 2000 por allá, y corría Windows CE. Ese procesador tenía 55 instrucciones. Todo es tecnología RISC. Andaba con 2 pilas comunes de kiosco y le duraban como 15 días las pilas. Una frecuencia medio baja. Un display LCD. Una linda máquina de colección. Buena para nada.
O sea, hoy en día un televisor, un celular de los de hoy es terrible, poderoso. En aquel momento se hacían, hay muchas entonces computadoras, algunas incluso con un set de instrucciones bastante amplio. Estas ya son más computadoras para bancos, para instituciones grandes, para el PAMI, para todo este tipo de organismos, de grandes máquinas en su momento, ¿no? Estas máquinas viejas. Bueno, allí está, medianamente alguna de las cosas. RISC no significa pocas instrucciones necesariamente. RISC no persigue la ejecución de una instrucción en un ciclo. Bueno, generalmente son pocas las instrucciones por la complejidad de la unidad cableada, aunque de golpe podría tener muchas instrucciones si alguien, fabricante, incluso siguiendo la tecnología cableada, se le ocurre hacer muchas instrucciones también, ¿por qué no? El hecho de que una ejecución por ciclo no es que hace eso, sino que eso es un efecto que se logra gracias a la segmentación de causa. Pero en realidad se respeta mucho esto, que es lo que es del dicho popular, aunque bueno, acá porque siempre se le busca el pequeño detalle, hay algunas excepciones, pero normalmente va por ese lado. Acá medianamente tiene una historia de cómo se desarrollaron. MIPS lo hace Stanford y RISC-V lo hace Berkeley, distintas universidades. Y así van más o menos de nombres que le puedan sonar, son distintas universidades que han hecho estos procesadores. Este MIP 4000, el que tenía mi pequeña maquinita allá por el año 2000. Y bueno, medianamente para ubicarlos en la historia y esto. Conclusión, los procesadores de hoy en día no es que son ni todo RISC ni todo CISC, sino que finalmente adentro, cuando vas mirando los desarrollos, siempre hay partes de una arquitectura y parte de la otra. Así que prácticamente un chip moderno está haciendo uso de ambas cosas y no es que esto es un bando totalmente dividido y que se llevan mal entre ellos. No, cuando alguien va diseñando y el diseñador necesita alguna parte que esté ingeniosa de la otra arquitectura, la toma. Entonces, al final, los procesadores de hoy en día van siendo una mezcla de todos. Los dos son segmentados, o sea, a pesar que en el RISC la segmentación de cauce le viene muy bien, pero los otros se matan también por hacer esa segmentación de cauce, y de hecho que lo hacen, o sea que no es algo que es propio de uno o del otro. Bueno, muchos registros, etcétera, etcétera. Bueno, estudiantes, medianamente esto sirvió como una charla que trató de buscar de alguna de las transparencias un poco la unión de los conceptos y llegar a tener una idea un poco más avanzada de cómo funciona una máquina. Espero haber logrado, si bien eso es una materia del ciclo básico, digamos, de la parte inicial, espero haber logrado desde aquel primer día, y se han venido todos los cursos, haber conseguido comprender un poco más nuestra herramienta de trabajo, nuestra querida computadora, amada a veces. Y bueno, saber cómo funciona y a veces tener la posibilidad, desde nuestra modesta participación, porque no somos un país productor de estas tecnologías, pero poder comprender medianamente qué hace a que a una máquina le dé mejores prestaciones que a otra, y cuando las comparamos, entonces poder caer en la cuenta, o si mañana vemos que hay una máquina que se destaca mucho, estudiarla y llegar a comprender cómo es que la han pensado, y quizás muchos de esos conceptos van a conectar con esto que hemos aprendido a lo largo de la materia. A ver las preguntas, Juan. Esto tiene que ver con Cisco. Cisco es una empresa que hace más bien conectividad, routers, eso tengo entendido. Y no hay interferencia por hoy. Y sí, Juan, los derechos de autor
Siempre deberían haber interferencias, pero te digo que en el final vamos a pararnos en Estados Unidos. No termina siendo un problema. ¿Sabes por qué? Porque cada empresa tecnológica, contrariamente a lo que se vive en Argentina, probablemente en Argentina no veas esta parte, tiene un departamento de investigación y desarrollo. Entonces, ese departamento de innovación están pensando permanentemente en nuevas soluciones, tener unas ideas innovadoras, y tienen también todas las empresas un departamento de patentes. Entonces, ¿qué hacen? Todas las empresas permanentemente investigan y logran mejoras y las patentan. Y como vos decís, si te toca abrir ahora una startup y vos no tenés nada, y sí, intentar comprar esas patentes para que te dejen usar las ideas y usarlas, es infinita la cantidad de plata que te haría falta y probablemente no lo lograrías. ¿Qué hacen los grandes? Intercambian figuritas. Es decir, sí, yo tengo una patente de 10 millones de dólares, pero el otro tiene una patente de 9 millones de dólares. Entonces hacen esto, toma, ahí va el milloncito. Entonces eso les permite no tener que desembolsar 10, sino que 9. Pero bueno, la inversión está en su gente. Evidentemente que si tenés gente buena y tenés bien motivados adentro, te van a crear un montón de patentes de invención. Y entonces con eso vas a tener figuritas para cambiar. Esa es la forma, Juan. Espero haberte contestado la pregunta por los derechos de autor, que pasan a no ser un problema, pero hay que tener la cabeza bien desarrollada en saber que tenés que tener ese departamento, si no vas al muere. Si siempre vas a copiar o a hacer las cosas ilegalmente o pedir a los gritos que liberen las patentes, la patente de las vacunas deben ser para todo el mundo. Bueno, sí, yo no te digo que no, es muy humano, pero ponete vos también a hacer algo, ¿no? Para que un día puedas dar algo. Ahora, si siempre vas a gritar pidiendo, y vos no haces nada, no suena bien en el mundo. Para nosotros sonará muy lindo, pero hay otros que no les va a gustar eso. Bueno, Juan, espero haberte correspondido la pregunta de lo que serían los derechos de autor y esas cosas. Voilà, se finí. Yo diría que hasta aquí entonces entrarían los conceptos del parcial de la semana que viene. Agréguenle ustedes entonces impresoras. Si se fijan en la página, controlen que está habilitada la solapa de la última unidad, creo que la unidad 6, donde está el disco duro, donde están las impresoras, todos los dispositivos entrada-salida.